Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos con Sabana de hoy, miércoles 27 de octubre de 2021, muy puntuales a las 5 de la tarde. Nuestra gratitud por su presencia y deferencia, ¿sí?, con esta nueva edición de este espacio auspiciado por la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y la maestría en comunicación estratégica de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Espacio que tiene como propósito brindar cabida a investigadores, especialistas y profesionales en el área de la comunicación en las organizaciones para que compartan con nuestros estudiantes de pregrado, de posgrados, graduados, profesores y público en general sus conocimientos y experiencias en torno a un tema concreto. Y particularmente, pues el tema que nos convoca hoy y que, por supuesto, pues le da título a nuestra sesión es ciberseguridad, una amenaza real, cómo gestionar los riesgos y la comunicación. Esta charla o sesión abordará los riesgos cibernéticos o ciberriesgos como amenaza para la continuidad de las actividades de una organización con potencial de pérdida de activos económicos y financieros, pero no menos de capital social y relacional. En ese sentido, pues se ofrecerán conceptos y recomendaciones ilustrados con situaciones o casos particulares en materia de prevención de crisis y reputación derivadas de amenazas cibernéticas. Y para abordar este tema, pues tenemos como siempre a un invitado especialísimo. Tenemos nada más y nada menos que a Jorge del Castillo Plata, director general de FTI Consulting, experto en estrategias de negocio con énfasis en mitigación de riesgos, gestión del cambio y resolución de conflictos. Consultor con más de 25 años de experiencia asesorando a compañías de los sectores público y privado en temas de reputación, asuntos públicos, manejo de crisis, fusiones y adquisiciones, emisiones de acciones, reestructuraciones, conflictos laborales y cierre de operaciones. Emprendedor y cofundador de Think and Talk, firma líder en procesos de desarrollo de competencias blandas para el C-Suite y cargos gerenciales. Mentor en Davor, curador de conferencias en escenarios de conocimiento, speaker empresarial, docente de cátedra en diferentes universidades, defensor y promotor de iniciativas de enfoque de género. Tenemos entonces el perfil de nuestro invitado, ¿sí?, con toda su trayectoria profesional, pero en particular me voy a permitir, ¿sí?, compartir un pequeño extracto que, pues nada, él plasma en su hoja de vida y que para mí, y espero que también para ustedes sea particularmente inspirador. Jorge, pues nos dice, creo profundamente que quien no nace para servir, no sirve para vivir. Yo nací para servir. En mi entorno laboral y social, con mis conocidos y desconocidos. Ayudar a otros me hace feliz. La consultoría me ha brindado una actividad laboral y económica, pero sé que existen muchos escenarios en donde servir y ayudar es la premisa fundamental. Y con este bello pensamiento, sí, que vuelvo y repito, a mí me ha resultado muy inspirador, Jorge, pues nada, es un gusto de verdad pues tenerte con nosotros, que hayas aceptado la invitación a acompañarnos esta tarde y que por supuesto pues nos ilustres, sí, con todo tu conocimiento, experticia y experiencia en este tema, pues que tiene que ver con reputación, que tiene que ver con crisis y no menos con pues un asunto que nos ocupa, ¿sí? Sobre todo a la luz de esta coyuntura que nos ha tocado vivir con el COVID-19. Siéntete muy bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias a Grivalca y también a todas las personas de la universidad que nos acompañan. Creo que lo más importante que les falta decir es, yo soy egresado de la universidad, orgullosamente egresado de la universidad. Siento que es mi casa, un poco lejana mi casa, pero es mi casa.
Y por eso también creo que estos espacios de compartir conocimiento son absolutamente valiosos. No crean, también los profesores tenemos un espíritu vampiresco en el sentido de compartir conocimiento, pero también tomar conocimiento, opiniones, percepciones y conceptos que vienen de las personas que nos acompañan en estos eventos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Espero que lo que les he preparado y lo que quiero compartirles con relación a un tema que me parece crítico, que cada vez toma más fuerza y que me atrevo a decir que todavía no existe una sensibilidad suficiente en Colombia, o incluso en la región, en Latinoamérica, con relación a los ciberataques, que tienen que ver mucho con información, tú lo decías muy bien, tiene que ver mucho con continuidad de negocio, tiene que ver mucho con crisis, tiene que ver mucho con preparación, y los equipos de comunicaciones cada vez tienen un rol más importante. Suena muy a tecnología, suena muy a un aspecto techy, pero resulta que nuestro rol también a veces en ese escenario es explicar, ayudar a entender qué pasó, ayudar a entender cómo resolver. No me voy a tener más en temas de presentación, voy a compartirles pantalla. Les agradezco si me confirman cuando la vean. Apenas la veamos, te confirmamos, Jorge, adelante. Ok, ahí está. ¿Todavía no la vemos? A ver. Ahí ya debería estar. Todavía no. No, señor, no la vemos. Denme 2 segundos a ver qué es lo que está pasando acá. Ahí. Ahora sí, sí. Nos la están viendo en pantalla completa y ahora sí está en pantalla completa, ¿cierto? Ahora sí está en pantalla completa, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, nada, muchísimas gracias nuevamente. Vamos a hablar de ciberseguridad y por qué es una amenaza real. Porque pareciera que suena a película. De hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que una película de Duro de Matar, la parte 4, es totalmente enfocada a temas de ciberseguridad. Pero antes de eso, yo quiero empezar con una anécdota. Cuando yo ingresé a la universidad, por allá en el siglo pasado, literal, en el año 95, cuando empezó el tema de los correos electrónicos, a nosotros, no crean, nos tocaba hacer las notas de prensa y de crisis en máquina de escribir. Ya con eso estoy revelando mi edad. Pero de los primeros correos que yo recibí, los recibí de algo que se llamaba ANCOL. No sé qué tan conscientes son ustedes de lo que significa, de lo que es ANCOL. ANCOL es la agencia de noticias, que al principio a mí me sonaba así que era como de izquierda, como de algo que no, con lo cual yo no comulgaba necesariamente. Los titulares eran bastante complejos. Años más tarde me enteré que ANCOL era la agencia de noticias de las FARC, literalmente. Estoy hablándoles del año 95, julio del 95. No sé cómo obtuvieron mi correo electrónico. Algo me hace pensar que tiene que ver algo en su momento con acceso de pronto a bases de datos de la universidad, porque era el entorno en el que yo compartía los correos. Pero les comparto la anécdota en función de lo siguiente, y es año 95. No que existían las redes sociales, no existía esa penetración de Internet, etcétera, y ya la guerrilla tenía acceso a información o canales de tipo tecnológico. Eso para mí, mirándolo con el retrovisor, me hace reflexionar y decir, desafortunadamente los malos siempre están 2 pasos más adelante. Y nuevamente nos está pasando eso. ¿Qué pasa? Más adelante, 6 años más tarde, yo estaba haciendo mi maestría en España y la tesis de grado que utilicé para mi maestría fue precisamente las crisis, las crisis en Internet. Y arranqué con el tema de los activistas que trataron de sabotear en su momento las marcas Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, en donde precisamente señalaban y cuestionaban la manufactura por parte de niños en barcos sin destino fijo, en donde preparaban las prendas que eran vendidas en los mercados europeos y en el mercado americano. Y empezaba toda la conversación de miren la potencia y capacidad que pueden tener los activistas de hacer daño. Y en ese entonces también empezó el boom de los terroristas haciendo daño, porque cuando yo estaba en mi maestría fue alrededor del año 2001, 2002, que fue cuando fueron las Torres Gemelas. Y yo no sé, tampoco, de pronto ustedes tampoco tienen conciencia, pero Al Jazeera, que era el medio de comunicación de los terroristas, precisamente era el canal por donde se obtenía mayor cantidad de información de los talibanes. Entonces, simplemente hago esta reflexión para decir, ojo pilas, los que piensan mal y los que hacen mal van 2 pasos más adelante.
¿Qué pasa? Porque todo el mundo está hablando de ciberseguridad y suena a tema, insisto, a tema tecnológico, suena que eso es de IBM, de Google, de Mac, que eso es de otras compañías. Y no, resulta que nuestro universo cada vez es más digital, nuestro entorno es cada vez más tecnológico. Cada vez, o sea, todos somos consumidores de plataformas, de bancos electrónicos, de apps de música, de viajes, todo es intermediación tecnológica, Uber, Airbnb, etcétera. Todo es digital. Segundo, que no hay industria que sea inmune. Esto no es tecnología para atacar tecnología. No, es que todas las industrias corren hoy bajo sistemas tecnológicos. Por lo tanto, todas están en riesgo. Además, que los ataques digitales pueden tener implicaciones físicas. Más adelante veremos un caso puntual, pero no dice, no, simplemente pues bloquearon la página, no, lo robaron información. No, ojo, hay afectaciones físicas precisamente por el acceso a digital y por la dependencia hoy día digital que tenemos. Y tenemos también un tema de brechas generacionales. No es lo mismo el manejo tecnológico que tienen mis papás, el que tengo yo, el que tienen mis sobrinos de 20, 22 años o mis hijos que tienen 8 y 10 años. La administración digital es completamente diferente. Ustedes lo vieron ahora en pandemia. Cada quien tiene un nivel de penetración distinta. Cada quien está dispuesto a compartir datos de una manera. A mí me criaron en un escenario en donde no hable con extraños y mis hijos están criados en un escenario en donde hablan todos los días con extraños. Influencers, youtubers, de toda índole que además tienen 20, 10 o 5 millones de seguidores. Y esas amenazas están siendo cada vez más evolucionadas y sofisticadas. A mí en el 95 me llegó un correo de ANCOL, la agencia de noticias de las FARC. Hoy día están llegando otro tipo de ataques en donde ya me quieren es meterse a mis cuentas o quieren obtener información privilegiada mía o información privilegiada de mi compañía. Y la resistencia pareciera ser nula, porque nos quedamos en un mundo en donde creemos que no es con nosotros y desafortunadamente el mundo empresarial sigue creyendo que no es con nosotros. En FTI Consulting, que es la firma en que yo trabajo, hicimos un estudio hace 3 años en donde en el mundo la mayor preocupación de los empresarios era los riesgos cibernéticos. De las 10 opciones, esa era la última de los empresarios en Colombia. Era la menor preocupación. ¿Y qué pasa? Cuando un país o una empresa está vulnerable porque no tiene la preparación correcta, pues se vuelve target de terroristas que no necesitan desplazarse desde Ucrania hasta Bogotá para hacer sus actos. Desde Ucrania los hacen de una manera muy sencilla. Y fíjense que ahí hay un par de titulares que están viendo en la presentación que les da señales de hoteles, bancos, medios de comunicación, entidades financieras que se han visto amenazadas por temas de seguridad. Y uno dice, no, repito, eso es por allá. Yo les hago la pregunta. ¿Qué tantos casos son ustedes conscientes de que hayan pasado en Colombia de ciberataques como tal? Les pongo 2 ejemplos. Fíjense que Colombia sufrió más de 3.700 millones de intentos de ciberataques. Y yo sé que los de la Sabana nos sentimos muy orgullosos de la Sabana, espero que tengamos muy buenos firewalls y sistemas de protección, pero miren lo que le pasó a la Universidad del Bosque, no sé qué tan conscientes son, tuvieron un ataque informático en donde literalmente bloquearon toda la plataforma de comunicación de la universidad. Todavía están tratando de recuperarse, todavía hay gente que no puede ingresar al sistema. Y esto pasó hace ya meses. Un ataque cibernético tiene implicaciones no solamente de data, bloquea el funcionamiento, ya eso hablábamos del tema de que tiene también implicaciones físicas, bloquea infraestructura. Y ahora más adelante hablaremos de lo que es infraestructura estratégica que puede verse amenazada por temas de ciberseguridad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ciclo de vida de la ciberseguridad? Número 1, hay que conocer y entender el entorno. ¿Quién hay? ¿Quién funciona? ¿Cómo juega? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos? Hay que fortalecer las defensas. Si yo ya sé que estoy preparado o no estoy preparado, hago. Es como cuando mi mamá me dice, mi hijo, me sale un letrero, una vaina que dice antivirus y actualícelo. ¿Qué tengo que hacer? Y uno parece una tontería, pero no, porque hoy día en las organizaciones donde trabajamos o donde estudiamos, pues ya están los antivirus establecidos en las redes. Pero cuando es un portátil personal, pues no tiene esas características de seguridad. Después, identificar qué tipo de amenazas puede enfrentar una persona natural o una persona jurídica. Después, capacidad de respuesta holística.
¿Qué es capacidad de respuesta holística? Es capacidad de responder tecnológicamente para que las cosas vuelvan a funcionar. Es capacidad de informar, explicar o contar qué es lo que está pasando porque hay públicos o grupos de interés que se pueden estar viendo afectados por la crisis. O también es capacidad de respuesta legal porque resulta que se robaron miles de millones de pesos o de dólares y hay que responderle a alguien y hay que hablar con las aseguradoras, hay que hablar con los bancos, hay que hablar con las autoridades para explicar qué es lo que está pasando. Y también hay un tema de recuperar la capacidad operativa y la reputación, porque pues si a mí me roban información, pues ¿quién quiere volver a depositar información conmigo? Si yo tengo un banco que me entero que fue víctima de un ciberataque, que robaron recursos y robaron identidades, pues a mí no me interesa tener mi dinero en ese banco porque pues puede volver a pasar. Entonces, si ya lo hicieron una vez, lo hacen dos. Me detengo aquí un segundo, que es conocer el entorno. Caso colombiano. Tipo de transacciones que hacemos. O sea, acá mucha gente utiliza, ya se mueve con sistemas de transporte que requieren intermediación. Todo el mundo consume Netflix, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo utiliza YouTube. La mayoría de los bancos por necesidad de pandemia nos hicieron migrar a transacciones electrónicas y todos somos felices compartiendo nuestra cuenta de banco, nuestro Nequi, nuestro DaviPlata, lo que sea para poder funcionar. Defensas. ¿Qué tan enterados estamos de las defensas que tenemos? En casa o en la oficina. ¿Qué tipo de protocolos tenemos para proteger la información? Después, ¿qué tipo de amenazas a las que puedo estar expuesto? Más adelante van a haber un par de diapositivas en donde ustedes van a decir, yo no había pensado eso. Yo no me había hecho la reflexión de si mi compañía o mi universidad está preparada para esto. Después, pues ya les expliqué respuesta holística y capacidad de recuperación de capacidad operativa. Preparación. Entonces, uno, evaluar el nivel de preparación. ¿Qué tan listos estamos para un ciberataque? Y volvemos al ejemplo que estoy seguro que lo oyen en la maestría o que lo oyen en comunicaciones o los que están trabajando, pues lo oyen en las organizaciones. ¿Cuáles son sus torres gemelas? ¿No? ¿Dónde está esa debilidad? ¿Dónde está ese, si me tocan eso, me muero? Tengo clientes que tienen plataformas muy robustas y lo primero que les pregunto es, ¿dónde está su espejo? Me enteré de una compañía hiper grande, hiper relevante en Colombia y me dice, no, desafortunadamente nuestro espejo está en Bogotá. Entonces le dije, eso quiere decir que si usted llega a tener un terremoto, pierde la capacidad operativa y además pierde el espejo. Me dijo, sí. Y si tiene un ciberataque en Bogotá, pues pierde la capacidad operativa y pierde el espejo, porque eso está en el mismo nodo tecnológico. Entonces, ¿qué tan listo estoy? ¿Cómo están mis protocolos de crisis? Alguien me decía, nadie tiene en su manual de crisis la palabra pandemia. Nadie tenía esa situación. Pregunta, ¿cuántos tienen ciberataque contemplado en su manual de crisis? ¿Qué tanto han hecho simulaciones cibernéticas? ¿Qué tanto les llega a ustedes correos en donde los están poniendo a prueba para ver si cometen o no errores inocentes, ingenuos en materia de compartir información que permiten filtraciones? Por una simple filtración de información, por simplemente contestar un correo, por simplemente abrir un archivo, ustedes pueden estar instalando un gusano que le puede estar permitiendo a un grupo terrorista en Ucrania, en Uzbekistán, para que pueda empezar a hacer un ejercicio de chantaje, saboteo, extorsión a la organización para la que trabaja. En respuesta de incidentes, ¿qué tipo de tecnología tengo? ¿Qué soporte legal tengo? Mis abogados, mi equipo legal sabe responder a una situación de esas. Operativamente, se cayó el sistema. Y perdón si de pronto aquí menciono algunas marcas, pero es la típica que todo el mundo dice, no, es que se cayó la plataforma Bancolombia. Pues parece una cosa menor, pero estamos hablando más o menos de 10 millones de clientes que se quedan sin dinero y se quedan cómo transar. ¿Cuál es el efecto que tiene eso en la economía? ¿No? ¿Cuál es la capacidad de respuesta a comunicaciones de venga, le explico a un cliente que está hipermolesto porque tenía que pagar sí o sí el medicamento de su hija y no lo puede hacer porque si no se lo paga ya se muere, porque el datáfono no funcionaba, porque el datáfono se cayó? ¿Cómo le explico yo a mis clientes que, oiga, le robaron su información, le robaron su identidad? Por lo tanto, le pido que me entregue su tarjeta de crédito y venga, la cancelo. ¿Cómo le reporto eso a la autoridad defensora del consumidor? Llámese Superintendencia de Industria y Comercio. Oiga, tuve un incidente. ¿Cuál es el protocolo de respuesta para esos accionables? ¿Cómo puedo comunicar a mis funcionarios, colaboradores, reguladores, autoridades? Venga, le explico qué estoy haciendo, cómo estaba yo preparado o por qué yo no estaba preparado, que es la explicación más compleja, de sabiendo que puede pasar, por qué no estoy listo. No es que no teníamos la plata para invertir en ese antivirus. Con mayor razón, entonces venga y responda por los daños o perjuicios que causó el ataque. ¿Cómo le comunico a accionistas? ¿Cómo le comunico a los medios de comunicación? Venga, le explico que una información fue obtenida de una forma ilegal. Si ya ha sucedido el hecho, es cómo recupero, más que reconstrucción reputacional, es reconstrucción de confianza. ¿Cómo hago que la gente vuelva a creer en que yo sé administrar su información?
O sea, ustedes no quieren que le roben información. Y por un segundo, detengámonos a pensar qué tipo de información hemos compartido en el último año. Todos tuvimos que registrar, todos los que se han tenido que preparar, hacer una prueba COVID, PCR, antígeno, cualquiera, han tenido que entregar cualquier cantidad de datos. ¿Dónde viven? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? Etcétera. Para transacciones bancarias, ¿a cuánta gente le hemos entregado nuestro número de cuenta, nuestro celular, nuestro NECI, DaviPlata, etcétera? ¿Y cuántas transacciones hemos hecho en compras necesarias como en El Éxito o en Carulla o en la panadería al lado? O con, uy, vi unas gafas divinas en Facebook y las compré. Y uno no sabe si las está comprando en Shanghai o las está comprando en Panamá o las está comprando en Estados Unidos. ¿A quién le estoy dando mi dato? ¿Cierto? Entonces, más allá de la reconstrucción reputacional es una organización que sufre un ataque cibernético, ¿cómo reconstruye esa confianza con quien depositó información que es un bien valioso hoy día? ¿Cómo hago yo para explicar, por ejemplo, temas en donde sí estoy reforzando la comunicación, la seguridad cibernética? ¿Cómo le explico a la gente que yo le estoy pidiendo todos esos datos, todos esos procedimientos para que puedan funcionar? No sé cuántos de los presentes hoy día tienen tokenizados muchos procesos. Token es esas cositas que tienen un número que va cambiando permanentemente, que es como una segunda clave, pero pues hay tokenización ya en el celular. Yo creo que para poder ingresar a mi plataforma de mi compañía, entro con mi clave, entro con mi password, necesito estar en un formato de seguridad y adicionalmente me piden un token o segunda clave si yo me quiero conectar. Es decir, son 4 pasos de seguridad, 4 murallas de seguridad. ¿Cómo le explico yo a mis funcionarios que para entrar todos los días a su computador tienen que hacer ese procedimiento para blindar la organización? Y blindar la organización, pues es blindarnos a todos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de la comunicación en todo esto? Pues fundamentalmente es proteger la reputación y el valor de la compañía, perdón, ahí por un typo, demostrar control de la situación y de la narrativa. Acuérdense que los 3 mandamientos fundamentales en toda situación de crisis y aplica para cibercrisis es qué hice para evitar que sucediera, qué estoy haciendo para controlarla y qué voy a hacer para que no vuelva a suceder. Entonces, yo tengo que mostrar control de la situación. No puede ser que salgan las autoridades a decir que tienen control de la situación. No pueden ser terceros a decir que tienen control de la situación. En el caso de la Universidad del Bosque, incluso recibieron mensajes en donde cuando necesitan recuperar su plataforma, nos avisan. Pónganse en contacto con nosotros. O sea, los que tienen el control son los malos y lo están haciendo público. ¿Cómo asegurar la correcta presentación de los hechos? Venga, explico qué pasó, cómo pasó, en dónde pasó. No es toda la organización, son solamente estas cuentas. No es todo el sistema, es solamente este pedazo. Venga, le digo cuál fue el error, cuál fue la brecha. Permanentemente las compañías tecnológicas sí son muy dadas a compartir sus situaciones porque ya entendieron la curva de aprendizaje de compartir lo que me pasó permite que a otros no les suceda. Mientras que culturalmente en Colombia todavía las organizaciones de retailers, bancos, etcétera, son muy celosas de no hay que decir que nos pasó una crisis porque entonces ¿qué va a decir la competencia y el competidor se va a apalancar a nosotros? Cuando la lógica debería ser es venga, comparto lo que pasó para que a otros no les pase. Ustedes saben que una de las crisis más famosas, o por lo menos uno de los casos de crisis sobresalientes en su momento fue la inundación de la Universidad de La Sabana. Cómo fue restablecido el sistema y la continuidad operativa en clases en otros sitios. Eso es un ejemplo de cómo asumir o de evidenciar el control de los hechos. En ciberataque tiene que suceder exactamente lo mismo. Pese al ataque, sigo funcionando. ¿Cuál es la aproximación a grupos de interés clave? Todos esos que ustedes ven ahí, medios, consumidores o aliados, accionistas o analistas de financieros, ONGs o terceras partes, reguladores o legisladores o los mismos empleados van a preguntar qué pasó, cómo pasó, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Cuando hay un ataque cibernético, pues generalmente nadie puede hacer nada hasta que no lo resuelvan. Lo que pasa es que vienen otros factores en donde viene el tema de si es un secuestro de información, si es un chantaje, si es simplemente un robo de información, pues cómo proceder y cómo interceder para resolver el problema, pues tiene distintos frentes tecnológicos, operativos y legales. ¿Cómo reduzco los riesgos legales? Porque es que si me robaron a mí la información, pues yo puedo denunciar como usuario o consumidor, yo puedo denunciar a una entidad de me robaron los datos. Para que me entiendan, es como cuando ustedes dicen, ¿por qué Facebook? ¿Por qué me están llegando una cantidad de avisos comerciales no deseados y tiene gente que tiene acceso a mi correo? Uno descubre que es que fue una filtración, una de las tantas filtraciones de información de Facebook, o mal uso de la información, o fue robo de información. Y uno dice, oiga, ¿por qué me llaman todos los días de esta entidad a tratar de robarme? Porque además existen herramientas como Truecaller para identificar llamadas de
de cobranzas, de Movistares, Claros, Tigos y de otros, ¿no? Entonces la gente las bloquea, pero pues ese mismo Truecaller también es un mecanismo de prevención y bloqueo de llamadas para actos delictivos. Entonces, ¿cómo hago yo para reducir mis riesgos legales, para reducir mis riesgos políticos? Porque a veces cuando pasa algo con una organización lo suficientemente grande, no solamente afecta a la organización, sino que puede tener incidencias en todo un país. Ahora más adelante veremos un par de casos. Y por supuesto, pues parte de la comunicación también es ayudar a restablecer la continuidad operativa, que es el caso que mencionamos con la Universidad de La Sabana. Cómo comunicaciones ayuda a que el plan de gestión y resolución del problema sea más efectivo o más rápidamente implementado. Miren lo que ha pasado con los ataques. En el 97 hablábamos de virus y gusanos, worms, viruses, y cosas que simplemente era porque uno veía algo, porque le mandaron un archivo, un troyano, ¿no? Expresiones que ustedes creo que ya todo el mundo está familiarizado. Después empezó a llegar el spam y el phishing, que es gente que manda mensajes en la que si uno entra en contacto, uno hace clic y entra a una plataforma, entra a una web, lo que están haciendo es encontrando un mecanismo para obtención de información del equipo en el que uno está trabajando. Después viene el bloqueo de servicios o malware. Bloqueo de servicios es ya alguien hackeó la plataforma del banco X. O malware, alguien instaló un software que hackea y hace que tenga un comportamiento distinto a esa plataforma. Llámese, y no pensemos solamente en bancos. Les pido que empiecen a pensar en distintas industrias o distintos sectores económicos que permanentemente están teniendo ejercicios tecnológicos que hoy día son todos. En el 2014 ya empezamos a ver amenazas recurrentes e intrusiones. ¿Qué son amenazas recurrentes? Ya es un tema de chantaje, extorsión, secuestro de información, que dice, yo le robo la información, si usted no me paga tanto, yo le voy a contar al mundo que yo fui capaz de robarle, como por ejemplo el robo de información de tarjetas de crédito, ¿cierto? Intrusiones que literalmente se metían a la página. A todos ustedes les tocó, se me fue el nombre en este momento, estos que utilizan la máscara esta, se me fue el nombre. Bueno, Anonymous. Anonymous, gracias. Anonymous, en donde, o sea, no solamente se metían, sino que empezaban a mandar mensajes por las plataformas propias. Yo decía, lo hicieron con algunas páginas en Colombia. Se toman la página del Ministerio de Defensa, se toman la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Migración Colombia, en fin, en donde literalmente toman control y hacen participaciones de activismo. No hacían robos ni grandes daños, pero quedaba muy mal parada la organización por permitir o no tener los controles necesarios para que alguien actuara en su plataforma. Y a partir del 2007 fue que empezamos a ver el Internet de las cosas, ¿no? Esas neveras inteligentes que le reportan al Carulla que se acabó la leche y que es importante comprar 2 litros más de leche. O peor, el uso o situaciones como el uso de información como arma. Es decir, si usted no me da esto, hago esto. Si usted no me entrega esta información, yo divulgo esta información. Ahí es donde viene todo el tema de Wikileaks, viene temas de otra índole en donde, ojo, pilas, que hay actores que no necesariamente están buscando plata, no necesariamente están robar, de pronto están intentando alterar el Estado. Fíjense que es el tema de la intervención de los estados de la Unión Soviética o Rusia, pues en términos, pues, en el estricto sentido, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Ojo. Entonces, esto es una evaluación que surge o tiene vehículo y semillero en los desarrollos tecnológicos, en la penetración de la información. Hace 10 años, o 15 años, ¿cuántos tenían celular? Hoy todo el mundo no tiene uno, tiene 2 o hasta 3 celulares, ¿no? ¿Cuántos computadores tienen? La gente tiene computadora, iPad y celular, y en los 3 comparte información, y en los 3 tiene Spotify, Uber, Cabify, tiene su correo, tiene Google, tiene Hotmail, tiene, no sé, una app de salud también, por ejemplo, tiene sus vuelos, tiene su sistema de millas, información por todos lados, información susceptible de ser utilizada, información susceptible de ser robada, información que puede permitir que sucedan otras cosas con esa información. Entonces miren acá los tipos de ciberataque que hoy día estamos viendo. Estamos viendo ruptura de dominios, es decir, asumen y toman control de una página, de una red, de una plataforma de comunicación. ¿Se acuerdan lo que pasó hace 15 días tal vez que no? Todos nos dolió infinitamente quedarnos sin WhatsApp. Pregunta del millón. ¿Fue una falla? ¿Fue una brecha? ¿Fue un ataque? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber tampoco, o por lo menos en un buen periodo de tiempo no lo vamos a saber. Pero algo pasó ahí que rompió el dominio. 2, obtención ilegal de información en la nube.
cuántas compañías están funcionando en la nube. ¿Cuántos de ustedes ya tienen toda su información personal, financiera, familiar, fotos, etcétera, colgadas en un Drive? Sea de Google, sea de Mac, sea de lo que quieran, pero lo tienen colgado en una nube. Incidentes con criptomonedas, que es otro movimiento gigantesco al que toca estar pendiente, porque además se volvió la moneda de transacción ilegal. Los secuestros de información, los robos de información están sucediendo en su mayoría con criptomonedas. Es decir, yo no le estoy diciendo págueme en dólares, págueme en pesos, porque son transacciones que son rastreables. Es decir, si usted me consigna, yo le digo que consigna en esta cuenta, pues van a encontrar en qué cuenta consigna y van a encontrar la persona. Las criptomonedas no tienen esa trazabilidad porque además no tienen esa regulación detallada en muchos países. Colombia, por ejemplo, no ha decidido cuál es su postura oficial con relación a las criptomonedas, distinta a que no las reconoce como monedas oficiales. Entonces, si me secuestran información, y no sé si alguno de ustedes, a mí ya me han llegado mails en donde, si usted no hace esto, le vamos a, y nos consigna yo no sé cuántas criptos en tal transacción a través de tal canal, le vamos a borrar toda la información de su computadora. Entonces, eso ya está pasando. Trazabilidad de transferencias. Entonces, resulta que ya también están viendo quién manda plata de dónde a dónde. Entonces, si uno es un consumidor recurrente, una plataforma de domicilios, le pueden hacer un hackeo y pueden hacer una cosa que son micro robos, que ustedes no se enteran, y es que todos los días les roban 2.000 pesos. Todos los días. Entonces, cuando hay alguien que todos los días hace transacciones de 100.000 pesos, pero todos los días le roban 2.000 pesos, pues multipliquen por 30, multipliquen por 365, a ver cuánto les da. Robos de fondos. Los hackers o ladrones o terroristas cibernéticos ingresan a grandes multinacionales o fondos y literalmente lo borran. Y la tecnología permite también borrar esa trazabilidad de transferencias. Esos son robos más sofisticados, pero funcionan. Robo, secuestro, filtración de información. No sé cuántos se vacunaron con Janssen, cuántos se vacunaron con Pfizer, pero pues esa es información absolutamente valiosa. ¿Quién está vacunado con qué? Porque si resulta que la vacuna de Pfizer tiene una contraindicación X, Y o Z, o la de Johnson, y alguien secuestra la información de quiénes fueron los que recibieron esa vacuna en Colombia y decide chantajear a Pfizer diciéndole, si usted no me entrega esto, yo le voy a decir a todos estos, venga, le muestro todo el acervo de contraindicaciones que tiene la vacuna. No sé si existen, estoy haciendo un caso hipotético, pero pues creo que puede ser ilustrativo. Y pueden hacer un tema de secuestro, filtración de información. Deme plata o yo cuento esto. Deme plata o yo le muestro al mundo tal cosa. Cosas que uno ve también en el día a día, no, que el novio tenía fotos de la novia no presentable o la novia tenía fotos del novio no presentable y alguien que le dice, yo tengo sus fotos en bola, si usted no me pasa tanta plata, pues las publico. Eso a título personal o presidentes de compañías. Eso también está pasando porque precisamente son figuras públicas visibles en donde los extorsionan y dicen, no, Gabriel García Márquez decía, todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Los ciberterroristas son especialistas en encontrar la vida secreta. Campañas de malware, que es la instalación de software que precisamente hace daños o perjudica procedimientos. La pérdida o robo de identidad digital, que literalmente borran. Entonces, casos que he visto en Colombia, gente que ha borrado o que paga porque gente entra al sistema y borre su pasado crediticio o pasado legal, por ejemplo, también ya ha pasado. Temas de lavado de dinero, un país como el nuestro, que sabemos que es un problema absolutamente recurrente, en donde también se utilizan ciberataques para lavar dinero. ¿Y cómo lo hacen? Con la cuenta de uno. Lo que pasa es que ustedes no saben que la están usando. ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento compraron esas gafas que tanto querían en Facebook y entregaron su número de cuenta. Y están usando su cuenta para lavado de dinero, lo que pasa es que ustedes no se están enterando. Y, por supuesto, pues también está el tema de chantaje corporativo, que es obtención de información industrial clasificada, y le dicen, si usted no me entrega esto, yo comparto su secreto de la Coca-Cola, o comparto su secreto industrial más preciado, porque yo ya tengo información y acceso a él. Entonces, y esto es una lista corta, acá caben bastante más. Fíjese en todos los escenarios, todos los tipos de riesgos que puede haber solamente por un tema en común que se llama data. Entonces, ¿qué pasa? Hay hacktivismo, que es activistas hackers, gente que se opone a algo, que no le gusta cómo funciona, por decir algo que, no sé, alguien que sea enemigo de Greenpeace y decida hacer activismo y bloquear todas las páginas de Greenpeace y publicar unos videos que digan exactamente lo contrario a lo que Greenpeace quiere decir. No sucede, pero existe el hacktivismo. Crimen como tal, pues ya es tema de robar, extorsionar, ¿no? Delitos que están literalmente que son tipificados como penales. Insider. Hay otro tipo de amenazas y es meterse en el sistema.
No necesariamente es espionaje, simplemente que lleguen y se meten a ver qué es lo que está pasando, cómo están funcionando. Permanentemente son víctimas de esto las compañías de tecnología. ¿Por qué? Porque pues, son quienes van teniendo desarrollos y los desarrollos tecnológicos valen mucho. No sé si vieron que ya los chinos lograron romper el código del iPhone 13. Eso fue porque seguramente había un insider. Espionaje, ya es un tema de conductas, espionaje político, espionaje industrial, espionaje empresarial, simplemente es el de estar observando qué es lo que están haciendo. Fíjense que la pelea comercial entre Estados Unidos y China tiene que ver mucho con materia de espionaje y acuérdense que están acusando a estos celulares, se me fue el nombre, también, que los bloquearon en Estados Unidos. Huawei, gracias. Sí. Los bloquearon en Estados Unidos y también están bloqueando las plataformas tipo TikTok, que son chinas, por el mismo porque dicen oiga, son softwares o plataformas que parecen muy llamativas para la gente, pero que en el fondo lo que tienen es un mecanismo de espionaje. Por supuesto, también existe el tema de las acciones de terrorismo puro y duro, sabotear sistemas, computadores, alterar información, y está el tema de warfare, que es ya el de sabotaje militar, como tal, infiltraciones militares, temas de conflicto. En el caso colombiano, creo que si yo les hablara de esa anécdota, pues si fueron capaces en el 94 de hacer algún tipo de infiltración de esa índole, pues no quiero saber de qué son capaces en este momento y cómo se enteran de muchas cosas antes de que sucedan y empieza uno a entender por qué los generales dicen estuvimos a esto de capturar a un terrorista. Estoy seguro es que hace 3 días ya sabían qué era lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, en dónde lo iban a hacer, por un tema de filtración o warfare que estaban utilizando. Algunas cifras, estoy seguro que todos han visto un cuadrito similar a este. Es la información que circula en 60 segundos en el mundo. Por Uber, por Snapchat, por Tinder, por Spotify, por Vine, por Instagram, por cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen. En todas están sus datos. Por más que ustedes digan, no, yo me puse un nickname X, Y o Z. No, está en su celular y su celular tiene sus datos y los hackers ciberterroristas saben llegar a esa información. Y la forma como los terroristas llegan a la información industrial o corporativa no es de frente mar por el portal o la página web oficial. Llegan es por sus colaboradores, es porque ustedes se metieron a comprar algo en Amazon, es porque ustedes metieron una información en Twitter o porque metieron una información de pago en Spotify. Llegan es por ahí o llegan por un mail en donde ustedes ven una promoción que les pareció llamativa y accedieron a ella. Entonces, ¿qué pasa? Miren, háganse estas preguntas. En materia de preparación, su compañía está preparada para dar respuesta a incidentes o crisis y han hecho la prueba de estrés en entornos de trabajo remotos. Es decir, que ustedes estén fuera de la oficina y que suceda una crisis, ustedes pueden seguir conectados, comillas, para efectos de un universitario, puede seguir teniendo acceso a la universidad o quedó completamente desconectado y se quedó sin clases. Si el correo corporativo o institucional deja de funcionar, ¿cómo se hacen para comunicar? ¿Cómo logran tener acceso? O sea, en su momento en la inundación de la Sabana existía el mail y les podían contar, señores, las clases van a ser en Teletón, las clases van a ser en X, Y o Z. Pero la pregunta es, ¿están en capacidad de respuesta si llegan a estar totalmente desconectados? ¿Qué dirían los socios, clientes, empleados y proveedores sobre las prácticas de seguridad? ¿Realmente existen? ¿Las conocen? ¿Saben que existen? Pues uno no se revela, pues alguien decía en seguridad, uno no cuenta dónde están las cámaras de seguridad. Pero no dice que tiene cámaras de seguridad, no dice que tiene policía, no dice que tiene perros guardianes, no dice que tiene señaladores láser. Si sufriera un ataque de ransomware, ¿negociarían? Por ejemplo, es una pregunta política. ¿La Universidad de La Sabana está dispuesta a negociar con secuestradores de información? Si llegan y bloquean la página, ¿la Universidad de La Sabana está dispuesta a pagar? ¿O se va a mantener en la línea y no le vamos a pagar a terroristas? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la posición o la información que van a compartir públicamente para decir, venga, les cuento qué pasó? Y si hay un pago, un rescate, porque es que además los terroristas dicen, me tiene que pagar un rescate. Si no me paga el rescate, yo cuento que usted está secuestrado y que no quiere pagar el rescate. E incluso son tan dañados que no paga el rescate y cuentan que, venga, abrí, violé, entré y además me pagaron un rescate. Entonces, financiación del terrorismo, cabe la conversación acá. Respuestas a incidentes. ¿Existe algún tipo de proceso para proteger el privilegio abogado-cliente? Es decir, en las organizaciones, aquí esto no es un tema solamente de comunicaciones
y creo que estoy hablando con personas que están perfectamente al tanto de que comunicaciones no es un área de apoyo, comunicaciones es un área estratégica, en donde tiene que tener una correlación directa en manejo de crisis con legal, con operaciones, con financiero para poder solventar una situación. ¿Existen los protocolos de privilegio de información abogado-cliente? Me explico. El abogado, existen los protocolos de seguridad para que la información de un ciberataque no se filtre antes de tiempo. ¿Cómo se lee a los miembros del equipo sobre una situación sin aumentar las posibilidades de una fuga? Es decir, sin que la crisis se desmadre más de lo que ya está. Pues se puede lidiar de manera eficaz con las consultas de los medios en torno a un incidente. Estamos preparados, tenemos el protocolo, tenemos las posiciones oficiales en nuestra organización. Conocemos los requisitos de notificación legal. Les digo, aquí sí ya lo puedo hablar con propiedad. Ya he tenido 3 casos de compañía que me han llamado a decir, oiga, es que venga, queremos saber cómo es el protocolo, cómo se actuaría en esta situación. Después de que hago el protocolo, me dicen, no, es que ya nos pasó. Y lo primero que yo les digo, si ustedes ya le informaron a la autoridad, me dicen, no, tomamos la decisión de no contarle. Le dije, ok, perfecto, si la autoridad se llega a enterar de que ustedes ya le echaron tierrita a eso y esto se destapa, ustedes van a tener doble sanción por el nuevo hecho ocurrido y por haber omitido la anterior y no haber tomado las medidas de control necesarias para que no repitiera. Por lo tanto, el Código Penal dice que cuando hay reincidencia en el delito, se castiga con el doble de la pena. En este caso es, si usted no tomó las medidas una primera vez, si usted no contó, cometió un error. El hecho de no contar también es un error. Entonces, ¿cómo legalmente se reporta ante la autoridad competente? Llámese Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios. La autoridad que lo regula, yo tengo que contarle, me pasó esto. Porque no solamente se puede ver afectado a usted, sino que puede ver afectados a otros, y ahí es donde entra el rol de la superintendencia de proteger los intereses de las terceras partes que pueden estar afectadas, ¿no? ¿Qué nivel de detalle estamos dispuestos a compartir y con quién? Porque no a todo el mundo se le puede contar todo. Volvemos al caso Facebook, WhatsApp. No, nos dijeron, qué pena, tenemos problemas, discúlpanos. Ese fue todo el mensaje que nos dieron. No sabemos qué pasó y nadie quiso incidir más. Y fíjense que en paralelo están todas las discusiones y los cuestionamientos a Facebook por la capacidad que tiene. Y también los va a tener el CEO de Google y también los va a tener, mucho, los tiene el de AliExpress, lo tiene mucho. El CEO de Uber tiene una cantidad de cuestionamientos sobre usted cómo blinda la información de toda la gente que usted tiene. Háganse la pregunta, ¿quién en Colombia es la organización que tiene más data de colombianos? Por un segundo. ¿Cuál es la organización que tiene más data en Colombia? ¿Será el sistema financiero? ¿Será el sistema de salud? ¿Las cajas de compensación? ¿Será Facebook? ¿Quién es el mayor poseedor de data en Colombia? Una pregunta interesante. Construcción de la reputación. Si ya pasó el incidente, pues, ¿qué estamos haciendo para demostrar control y realizar los cambios que se necesitan? Podemos articular y gestionar la actualización de los protocolos de ciberseguridad. ¿Cuándo y puede volver a haber actividades, normales de marketing o de comunicación? Porque es que si no, resulta que fue una información en una plataforma X de transporte o de movilidad y ahí fue donde se robaron la información y le robaron a 100.000 personas en Bogotá. ¿Ustedes vuelven a usar esa aplicación? ¿Ustedes vuelven a entregar su data en esa aplicación si ustedes saben que pasó eso? Es como el ejemplo que sirve de utilidad y que me genera sensibilidad a muchas personas es los que se registran en páginas de citas, casados o solteros. Y hay un caso también famoso de una filtración y un robo de información donde hicieron pública la base de datos de quienes acudían a ese portal de citas. Casados y solteros, repito. Entonces acá, ahí sí a cada quien le entró la angustia de, ups, se va a saber sobre mí. Imagínense que se filtrara toda la información no sé, que uno pudiera tener acceso, si uno quisiera, a todo el tipo de relaciones que una persona ha tenido previamente en Tinder, por ejemplo. Es que ha tenido relación no, pues esta es una persona que es un relacionista serial, sería la expresión en ese sentido. ¿La compañía tiene algún litigio? ¿Nos van a demandar? ¿Va a haber algún tipo de demanda colectiva? Porque entonces cuando pasan ese tipo de situaciones puede haber una acción grupal, acción colectiva, que son las más costosas, las que directamente quiebran una organización porque usted no fue capaz de proteger la data del consumidor. Entonces, hay muchas preguntas que de verdad existen aparentemente en los manuales de comunicación de crisis, pero no existen con enfoque de
ciberseguridad. Simplemente muestro a alguien a una compañía que particularmente admiro por la dimensión que adquirió en Latinoamérica. Este es uno de los grandes unicornios de fintech en la región. Miren cuántas visitas, 500 visitas por segundo, 23 compras por segundo, 21 millones de compradores, 60 millones de compradores, 12 millones de vendedores, 719 millones de ítems vendidos, 649 millones de productos enviados. ¿Cuánta información hay ahí? ¿Cuántas compras hicieron ustedes por Amazon o por cualquiera y entregaron su información? Y del otro lado, pues está Mercado Pago, que es el corazón financiero de Mercado Libre. ¿Hasta dónde pueden llegar los volúmenes de data que necesita blindar una organización? Entonces pensemos en grandes jugadores tecnológicos. Nubank, Bancolombia, DaviPlata, Rappi, Uber. Miremos un par de casos. Esto es uno de los más renombrados recientemente, que nuevamente afectan infraestructura estratégica. Literalmente, un ciberataque a la mayor red de oleoductos del país, toda la costa este de los Estados Unidos. Literalmente, la costa este se quedó sin combustible, se quedó sin gasolina, se quedó absolutamente bloqueada y por un buen periodo de tiempo no tuvieron cómo reaccionar. Esto involucró toma de decisiones, conversaciones y comunicaciones con la Casa Blanca. O sea, para mí, este es uno de los más grandes ataques terroristas de los últimos 10 años. Lo que pasa es que es ciberterrorismo, ya no es el terrorismo, no es la explosión, no es la Torre Gemela con el muerto, es otro tipo de terrorismo, pero afectó a todo el mundo, afectó casi a 11 estados de la costa este de los Estados Unidos. Hackearon la aerolínea y si ya es una aerolínea de bajo costo sin saber mucho. No, casi que ni se enteraron que les habían robado los datos de 9 millones de pasajeros, incluidas sus tarjetas de crédito. Pues, EasyJet no está en Colombia, pero pregunta, ¿quién quiere o quién le interesa en este momento comprar un tiquete en EasyJet y saber que va a dejar su tarjeta de crédito ahí? El riesgo es muy grande. Tienen muy lejos. Aquí el vecino país está con un ciberataque al Banco Pichincha. Un banco, literal, uno de los más grandes de Ecuador. Entonces vuelve y juega que el riesgo es tan grande que la gente, que no hay conciencia. Entonces no hay conciencia legal, no hay conciencia técnica, no hay conciencia de comunicaciones en que manejar una cibercrisis es completamente distinta. ¿Por qué? Porque la nueva moneda se llama data, no solamente dinero, no solamente las cripto, es data. Hay data ambiental, hay data de combustible, hay data de minería, hay data de salud, hay data universitaria, hay data científica. Las industrias de cannabis, ¿cuántos están desarrollando medicamentos que van a salvar a más de a millones de personas por esclerosis múltiple? Es que le pega la pepa mucho duro, pero si llega un ciberataque, hasta luego. No sé si vieron que por ahí hubo recientemente un robo de alguien que tenía varios millones de dólares en cripto y llegó un ladrón, un ciberladrón y se los quitó. Y no hay manera de defenderlo, no hay manera de que la persona pelee. Le robó los ahorros de su vida y era bastante porque hizo una inversión temprana en criptomoneda. Lo que pasa a las personas le pasa a las organizaciones. ¿Cuántas transacciones hicieron ustedes entre el 2020 y el 2021? ¿Cuántos pagos electrónicos? La compañía en la que trabajan, si están empleados, las organizaciones, ¿cuántas transacciones hacen al día? ¿En cuántos sitios de internet entregaron su información personal con propósitos de salud, compra de bienes o simplemente compartir información? Yo digo que mi vacuna tiene toda la data de los colombianos de muchas cosas. Mucha es mucha. O Migración Colombia. Mucha data. O sea, les cuento a manera de anécdota. Me llamaban, yo salí del país, volví a ingresar y me llamaban todos los días a preguntar por la data de mi hijo Jacobo hasta que me les emberraqué y les dije, dejen de llamar a preguntarme por la data de mi hijo Jacobo, que yo ya la puse en la plataforma. Sí, pero es que nos salió una alerta. Entonces yo ya no sé si me están robando, si están obteniendo información de mi familia. O sea, me genera una cantidad de desconfianza. ¿Cuántas apps tienen en su celular? Y pregúntense en cuántas de ellas han entregado su tarjeta de crédito o su débito o han hecho un pago por PCE o ACH. ¿En cuánto se incrementó su comunicación? Hoy todo lo contamos por todos lados. ¿Cuánta información privada, personal o corporativa la están compartiendo por Meet, WhatsApp, Teams, LinkedIn? En este momento alguien puede estar mirando esta información y puede estar diciendo, venga, hago algo con esto. Pueden estar ingresando a la Universidad de La Sabana o pueden estar ingresando a FTI Consulting. Pregunta al rompe, ¿quién de ustedes va al banco?
Agrivalca levantó la mano, muy juiciosa. Bueno, creo que eso es algo que tiende a desaparecer. ¿No? Ya no es que vengan que me van a robar sacando plata y entonces venga llamo al de la moto para que me acompañe. No, ahora me roban es desde el celular. Y hay chistes y memes de, no, te estamos llamando de Bancolombia que te ganaste una Toyota y un celular y una cantidad de cosas, porque todos los días hay ciberladrones pequeños y hay ciberladrones grandes. Lo que pasa es que no los estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cambió? Uno, en medios, la velocidad de la información. Cuando hay un hackeo, una extorsión, se sabe en cuestión de segundos. Se riega 10 veces más rápido que las anteriores crisis. En los consumidores y en los aliados, la afectación es masiva con una sola acción. Vuelvo y repito, nos roban a 4 millones de colombianos desde Ucrania con espichar un botón. Los accionistas y analistas, los efectos en la bolsa financiera son inmediatos. O sea, no hay tiempo, no hay capacidad de respuesta a quien le toca una situación de esa índole, más allá incluso de la situación que tiene que controlar, que es que lo están robando, lo están bloqueando. Los efectos financieros son inmediatos porque la información está en tiempo real en todas partes. Las ONGs, toda la información confidencial ahora puede estar comprometida. No sé si vieron que se filtró una información de una compañía de alimentos en donde reconocía que el 60% de su portafolio no era saludable, sino que es una compañía que precisamente lo que promueve es que su alimentación es saludable. ¿Cierto? Los reguladores y legisladores, la regulación y vigilancia va 2 pasos atrás. En Colombia no existe regulación de cripto, en Colombia no existe regulación todavía detallada sobre muchos cibercrímenes. Entonces, es como si el ladrón robara, pero pues si el delito no existe, entonces ¿cómo lo juzgo? ¿Cómo procedo? ¿No? ¿Se acuerdan del famoso hacker, ¿no? Del tema de las campañas políticas? Pues parte del tema del proceso es porque no sabían cómo procesarlo. Sabían que había hecho algo mal. Sabían que se había metido a husmear la vida privada de otras personas, pero ¿cómo o sea, no existe la tipificación, no existía el procedimiento. Los empleados son la principal ventana de riesgo. Por nosotros es que entran los ladrones, pasa que no nos damos cuenta. Uno sale a la calle y lo atracan y dicen, bueno, pues me pusieron el arma acá o acá en la frente, pero se entera. Acá no se está enterando. Un caso hipotético. Un avión de última tecnología es secuestrado por ciberterroristas. ¿Cuál es el protocolo una vez se identifica el incidente? ¿Qué hay que hacer? Segundo, ¿quién toma las decisiones con relación a la red de conectividad de la flota de aviones? Es decir, ¿quién decide decir todos los aviones a tierra? Porque además, si hackearon uno, pues pueden hackear todos. Es el mismo sistema. Y hay 300 aviones en el aire. Y un terrorista puede decir, pues, si no me da, los apago todos. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Cuál es el protocolo de ese accionar y de comunicar? ¿Quién es el responsable de notificar a las autoridades aéreas de control y de seguridad? ¿Cómo se explica eso? O sea, siempre la industria aeronáutica, de alimentos y petróleo ha sido las industrias emblemáticas en materia de comunicación de crisis. La pregunta es, ¿cómo lograr que estén establecidos los protocolos para que funcionen? ¿Cómo poder tener esa capacidad de respuesta en tiempo real a una situación de esta índole? Si secuestran un avión en el aire, tecnológicamente hablando, y el piloto no puede hacer nada porque está controlado por terroristas. Si vuelvo a la película de Bruce Willis en la 4ª parte de Duro de Matar, cuando ya no hay control, ¿qué? ¿Quién le avisa a los pasajeros? ¿Quién le avisa a los familiares? ¿Quién le avisa a pasajeros en tierra? A los que están próximos a tomar otro avión. Entonces toca bloquear las operaciones. ¿Quién le avisa a otros empleados de la aerolínea? ¿Cómo se controla la información? ¿Cómo se regula el chisme? ¿Cómo se establece? No, es un secuestro de información, es un bloqueo de información, es una falla tecnológica, ¿es qué? Y las organizaciones no están preparadas para esto. No lo ven venir. Hollywood, como siempre, lo ve venir, pero las organizaciones no. ¿Cómo hacer para estar preparados? Ese es el gran reto. ¿Preguntas? Creo que ya estoy juicioso con el tiempo y creo que me comí, de hecho, más de lo que me habían autorizado. Entonces. No, muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por tu intervención. Ciertamente tenemos pues preguntas que hemos acopiado, ¿sí? A lo largo de tu presentación y te voy a compartir una por una, ¿sí? Tenemos una primera pregunta por acá. Dice, en esos casos de robo, ¿quién nos protege? ¿Y quién nos responde? Porque en la mayoría de los casos las entidades se hacen de la vista gorda. Poco ante esa sensación de vulnerabilidad, ¿no?
esto y que efectivamente pues el hecho se haya consumado, ¿a quién puede uno acudir? A ver, desde el punto de vista del consumidor, ojo que aquí cada quien tiene un rol distinto. Desde el punto de vista del consumidor está la defensa del consumidor, está la Superintendencia de Industria y Comercio, está la Superintendencia Financiera, donde uno reporta una situación X, Y o Z. Tal vez fue la semana pasada, antepasada, que alguien famoso reportó, me desocuparon la cuenta, literalmente. Eso es un delito cibernético. Existe, está tipificado, esos financieros son de los que están más desarrollados. Valga decir, entonces, desde otro actor, la industria aseguradora ya está contemplando en sus seguros la variable cibernética. Para industrias, para personas, para retailers, etc. Entonces, si hay mecanismos de protección, no lo suficientemente sofisticados, pero existe el mecanismo. Obvio, y el más normal, cuando la gente ve que no le responden, pues terminan siendo los medios en donde, venga, le cuento lo que me pasó, mire lo que me hicieron, me desocuparon la cuenta, gente que le han desocupado la cuenta de la pensión, gente que le han robado la identidad, muchas cosas, pero eso es desde el ámbito personal. Las empresas, ¿a quién tienen las empresas para que las defiendan? Uno, las aseguradoras, que son uno de los segmentos empresariales más preocupados con este tema, pero además están digamos, ya las autoridades como tal, entiéndase, policía, fiscalía, etcétera, también le han tenido avances. Todavía nos falta mucho, porque vuelvo y digo, los ladrones son 10 veces más astutos y más hábiles, porque es que si me robaron con criptomoneda, ¿no? Queda uno jodido. ¿Cómo le hago trazabilidad? Estoy simplemente, ¿no? Y el seguro, si el seguro no dice respondemos robos en criptomoneda, ¿no? De eso se agarra para no proteger al consumidor. Claro, sin duda. A ver, tenemos otra pregunta por acá, Jorge, y de hecho tú lo mencionaste, digamos, en tu presentación y de cara, pues, desde el punto de vista de quienes están del lado profesional y no menos de quienes estamos de este lado de la academia, es cómo prepararnos, ¿no? Cómo sensibilizar y cómo concienciar en torno a este tema. Y si nos centramos particularmente en una materia como comunicación para prevenir crisis o comunicación en procesos de crisis, encontramos una pregunta como esta. Nos preguntan, en el plan de comunicación para las crisis, ¿dónde debe evidenciarse el aspecto de ciberseguridad organizacional y cómo se presupuesta eso? Están los 3 momentos y por eso siempre nosotros desde FTI los hemos fragmentado en la preparación, en la atención y en la recuperación. Es decir, el tema de la sensibilidad en la organización no es un tema de los comunicadores, no es un tema de los tecnológicos, es un tema de legal, es un tema de operaciones, es un tema de todo el mundo. El que vende neveras con Internet de las cosas debe saber que hay un riesgo inherente en que la persona le entrega la nevera, la tarjeta de crédito para ordenar la compra de leche. Por lo tanto, el que hace la nevera tiene que ser consciente, ojo, pilas, qué mecanismos de seguridad hay que establecer. Entonces, la preparación y la conciencia de la ciberseguridad está en todos. Las organizaciones hoy día, el proceso de sensibilización lo hacen particularmente a través del mailbox por donde entran. Pero las industrias como un todo, la petrolera, la minera, hay un proyecto minero que se cayó en estos días que es absolutamente tecnológico. Toda la extracción iba a ser remota, sin mano humana interviniendo, ¿sí? o buena parte de sus procesos, ¿no? Entonces es como toda la organización es sensible a que esto le puede pasar. El problema es que aprendemos es con la evidencia y no necesariamente con la prevención. Es una mentalidad que desafortunadamente es muy latina. Entonces, ¿en dónde hay que meterla? En la sensibilización, en el entendimiento, en el pensar en los riesgos. ¿Qué me puede pasar? Nuevamente la pregunta que ya se volvió académica, ¿cuáles son mis torres gemelas como empresa o como industria? En la preparación, venga, ¿cuáles son los protocolos? Adecuar el manual, adecuar los voceros, adecuar canales de respuesta, porque si el canal de respuesta para una crisis tecnológica es un canal tecnológico y precisamente se cayó el canal tecnológico, entonces, ¿cómo respondo? Me toca volver otra vez a la máquina de escribir y a preparar el comunicado, porque se cayó, ¿no? En todas las películas de Hollywood, y por eso digo que Hollywood me inspira mucho, terminan volviendo a usar el código Morse para poder comunicarse y para poder transmitir un mensaje. Entonces, ahí es donde viene toda la preparación de la contingencia. El otro día alguien me contaba, oiga, si llega a pasar una situación de ataque cibernético y resulta que el tomador de decisión de esa entidad financiera está mucho, pues obviamente su celular no le funciona, no puede mandar mails.
Su celular también se cayó porque también bloquearon la red de la compañía. Y los celulares, pues hoy día están conectados a la red de las compañías. ¿Qué toca tener? Pues que el jefe del esquema de seguridad tenga un teléfono satelital. ¿Para qué? Para que haya un mecanismo de conexión rápido. Y apruebo, hagan. Pero si no existe eso, si no se ha pensado en qué puede pasar, entonces ahí está la preparación. Y en la control de la recuperación de reputación. Creo que el mejor camino es precisamente a partir de los casos que otros han vivido, entender qué tiene buen recibo, qué tiene mal recibo. Fíjense que ya todos aprendimos a decir, no, ups, qué pena, se nos cayó la red, discúlpanos, no queríamos dejarte desconectado, pues no tuvo buen recibo. Lo que pasa es que hoy día somos WhatsApp dependientes y Facebook dependientes, pero nadie puede pelear con eso. Pero pues el camino correcto es aprender de lo que la gente reaccionaría de forma correcta o incorrecta. Ciertamente, y a partir de tu respuesta, Jorge, de hecho, claro, digamos, con todo este tema está la palabra riesgo muy presente, ¿sí? Y sin duda alguna, pues también el tema de los escenarios, ¿no? Lo pongo así casi que muy silvestre. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿sí? Y sobre esa base ir construyendo, ¿no? Posibilidades, y eso quizás nos exija mucha capacidad de imaginación, aunque nos parezca improbable. La metodología no ha cambiado, es pensar, construir del peor al mejor, no al revés. Siempre piense, oiga, lo peor que puede pasar, por eso todo el mundo se ríe y dice, nadie tenía pandemia en su escenario, nadie. Exactamente. Porque era poco probable. Hoy resulta que el señor Bill Gates nos dijo, no, les acabo de mostrar que es altamente probable. Así es, así es. Por acá tenemos otra pregunta. A ver, dice así. ¿Es aceptable para una organización reconocer que debido a un ataque cibernético perdieron sus redes principales? ¿O es mejor que la comunicación de la empresa argumente una caída del sistema mientras intenta recuperar a toda costa las redes de la organización e intenta cualquier cosa con tal de no reconocer la pérdida de las redes? ¿Por qué? Cada crisis es cada crisis. Pero ¿qué sucede? Que si de pronto no es simplemente una caída, sino que es un hackeo. Y que ese hackeo después se convierte en extorsión. En FTI Consulting preparamos también un estudio que se llama El costo de no decir la verdad. Y Aristóteles hace muchos años nos lo dijo de múltiples formas. La verdad te hará libre. Lo que hay que tener claro es cómo presentar esa información. Es preferible decir, nuevamente, espérense, ¿qué hice, qué hago, qué voy a hacer? Y es preferible decir, no es tengo un problema, sino, oiga, se me presentó una situación y estoy haciendo, estoy resolviendo. Y que la resolución del problema sea lo suficientemente robusto como para que la gente diga, ok, mire lo que le pasó, que quede en evidencia que no pueda tener control de lo que le pasó, pese a las medidas preventivas que comunica que había establecido. Yo soy más de la línea de decir, venga, le cuento, porque es que después, si hay una segunda parte, o si después hay una filtración de que, oiga, no fue que le cayeran, es que les habían hecho un ataque, y no solamente los atacaron, les robaron información, y no solamente les robaron información, les hicieron pagar un secuestro de varios millones de dólares por esa información. Entonces, cuando uno dice, mi mamá me decía, una vez que dices una mentira, terminas diciendo 10. Pues yo y FTI somos de la línea en materia de comunicaciones de saber administrar la verdad. La verdad significa no es contar con pelos y señales todo lo que pasó, pero ser transparente, y ser transparente además con grupos de audiencia es clave. Mi mamá, usuaria de X, Y o Z, pues no necesita saber qué fue que le pasó esto, pero es bueno que yo le cuente a la autoridad, es bueno que yo le cuente a mis aliados. De pronto al consumidor no, porque no le es relevante. Pero si le robaron la información de la data de la tarjeta de crédito a mi mamá, pues yo sí esperaría que el banco le diga, doña María Elena, tenemos una mala noticia, nos robaron su información, sepa que ya hicimos los mecanismos de blindaje, su información ya está aislada en otro terreno, todas sus cuentas fueron cambiadas. Es que ahí es donde viene la parte harta, porque dicen, uy, no, si hacemos eso, todo lo que nos toca hacer. Sí, toca hacerlo, porque es como si uno tiene una ¿cómo se dice? Una laceración, una cortada y se está desangrando. No, le pusimos una curita y eso funciona mientras tanto. No, se está desangrando, no por fuera, por dentro. Entonces, no tape, ¿no? Organice más bien el mecanismo correcto de la solución correcta y comuníquela de manera correcta. Es donde entra en juego el acierto a la comunicación. La mayoría de las comunicaciones de crisis que obviaron o omitieron comunicación terminaron en crisis más grandes y por lo tanto en devaluación de la acción, despido del CEO o CFO, despido
pérdida de la reputación, disminución de las ventas, quiebra o desaparición del mercado. Vale. A ver, tenemos esta otra pregunta. Dice, ¿cómo escoger la mejor opción en seguridad para mi organización? No soy experto en seguridad tecnológica, pero creo que el punto de partida es entender dónde está el riesgo y en función de eso buscar cuáles son las brechas o ventanas de riesgo que tiene la organización y en ese sentido buscar. O sea, no es lo mismo una petroquímica, una farmacéutica que una universidad. Cada quien tiene unas situaciones de riesgo distintas. En materia de tecnología, ya hay varias firmas que están empezando a llegar a Colombia. Algunas nos han contactado porque precisamente nos dicen, oiga, ustedes tienen lo que yo no tengo, que es educación y sensibilización a la gente. Comillas, yo tengo el remedio, pero no tengo la conciencia de la enfermedad. Firmas como nosotros, como en FTI Consulting, nos encargamos precisamente de detonar ese entendimiento, porque parte de nuestra oferta de valor precisamente consiste en que yo tengo comunicaciones, tengo expertos en tecnología y tengo expertos legales que permiten una solución integral. Ese es otro de los problemas. Somos reflejo de las organizaciones. Entonces, por allá están los de comunicaciones, por allá están los de tecnología y por allá están los financieros. Y nunca se hablan. Y los de comunicaciones son los loquitos que están al final y resulta que si lo hubieran preguntado primero al de comunicaciones no habrían hecho nada de lo que habían decidido hacer el de tecnología y financiero, porque el de comunicaciones les diría, si ustedes hacen eso, va a pasar esto. Entonces, volvemos al tema de esa integralidad de la solución, que es las comunicaciones o las crisis cibernéticas, precisamente les decía, los tiempos de respuesta son 10 veces más cortos. Cuando un equipo nuestro tiene una cibercrisis, literalmente no les da lo que reta, son 10 personas que paran de hacer todo lo que están haciendo y se concentran única y exclusivamente en resolver esa situación. Vale. Jorge, y una vez que, pues nada, ocurrió una situación, ¿sí? Y bueno, se logró superar por fortuna. ¿Por dónde empezar ese plan de continuidad? Bueno, tenemos que recuperarnos. ¿Por dónde empezar ese plan de continuidad de negocio? Entendiendo pues también que cada crisis es muy particular y pues cada sector y cada empresa pues es un mundo en sí mismo. Acuérdense que la recuperación de reputación es recuperación de confianza. Volvamos a las relaciones humanas. La recuperación de confianza no es porque venga yo le digo a alguien que confíe en mí. Pues venga yo hago cosas que le demuestran que puede confiar en mí. La confianza no se pide, la confianza se da. Entonces las organizaciones tienen que hacer cosas que le permitan entender a otros que, oiga, esta vez sí me quedó bien, esta vez sí va a funcionar, esta vez sí es seguro. Piensen en compañías o un sistema financiero, que es el que todos manejamos. Cuando nos dicen, no, venga, haga una transacción y resulta que a la primera vez es difícil, se cae, no funciona, ¿qué hace uno? Cierra. Chao. Si me vuelven a decir otra vez entre y haga, es difícil que yo vuelva a entrar otra vez. Entonces tiene que haber un ejercicio en donde me demuestren, me hagan un ejercicio, me manden un producto, me manden un sampling, bueno, dependiendo de la industria, pero en la financiera es como, venga, vuelva e intente. Cada vez que un banco intenta un producto financiero nuevo electrónico, pues hay errores, sin duda. Pues hay una curva de aprendizaje también, pero tienen que corregirla muy rápidamente y comunicarle nuevo valor a la gente para que lo haga. Sí, venga, le muestro que sí es fácil. Un concepto que de pronto pues, no está muy ligado aquí a comunicación de crisis, pero sí a construcción de reputación y es la experiencia de usuario. Si yo tengo que hacer algo en 10 pasos, pues no, me sabe a cacho. Si a la siguiente me dicen, no, Fresco, ya no tiene que hacer 10, solo haga 3. Y les pongo un ejemplo sencillo que vi recientemente. Una aerolínea donde ya no tengo que, si voy a viajar con mi esposa y 3 hijos, yo no tengo que meter los datos de todos, sino que ya esa compañía me dice, Fresco, cuando usted ponga, yo le voy a preguntar si usted además viaja con su esposa y sus 3 hijos, y yo ya tengo los datos. Me ahorró media hora de diligenciar y de pronto diligenciar más en que uno llega al counter y le dice, ay, no, le faltó la D del Castillo, entonces no puede viajar. Pues, pero nuevamente me están demostrando que están haciendo cosas para mejorar la administración de la data. Pero volví juega. Si hay una situación de pérdida de confianza porque mi data estuvo mal administrada, pues vuelvo y caigo otra vez. La construcción de reputación a partir de una cibercrisis es demuéstreme que usted sí está jugando bien, demuéstreme que usted sí está haciendo las cosas correctas. Que vuelvo y repito, generalmente a los que les pasa eso son tan grandes que nosotros somos dependientes. Entonces le pasa eso a una aplicación de domicilios o le pasa eso a una aplicación de carros y uno se las perdona, uno se volvió dependiente, porque no hay otra. La siguiente no es tan buena.
A ver, nos quedan 2 preguntitas nada más. A ver, tenemos esta pregunta que dice, hablando en términos organizacionales, ¿qué alternativas pueden existir para reemplazar el tratamiento de datos y así no ser vulnerable a un ciberataque? Menuda pregunta. Repíteme la pregunta para... Ok. ¿Qué alternativas pueden existir para reemplazar el tratamiento de datos y no ser vulnerable a un ciberataque? Una cosa es el tratamiento de datos y otra cosa es la vulnerabilidad. El tratamiento de datos es, digamos, eso ya existe en la ley y la ley colombiana es una de las más robustas en materia de habeas data, de usted qué tiene que hacer no solamente para obtención de información y pedir el permiso, sino salvaguardar y custodiar esa información. Eso ya existe, o sea, las entidades son responsables de la información que obtienen y tienen que ser cuidadosos de ella. Eso es una cosa. Entonces, mecanismos para para la política de datos, no, esa política ya está, existe en el mundo y lo que existen incluso estándares internacionales en donde cada quien tiene que ir adoptándolos y son políticas locales que siguen parámetros internacionales. Lo otro es la vulnerabilidad de esa data, que es, si uno quisiera, uno soñara, debería existir, no sé, unos protocolos de industria en donde uno diga, si es para, no sé, para temas de salud, que son críticos, oiga, el nivel de seguridad tiene que ser este. Los estándares son estos, es como en minería. El casco para entrar a una mina tiene que ser de estas características. Las botas tienen que tener punta metálica. Entonces uno dice, las características de seguridad del sistema financiero tienen que ser esto. Entonces me dan, ahí sí como dice la norma, un papayazo. Está en proceso de revisión en Colombia la ley el Open Banking. Y el Open Banking lo que dice precisamente es, venga, entre todos compártanse la información. Y la gran pregunta es, ok, y si todos se comparten la información, ¿cuáles son las garantías de seguridad de la información? Entonces, ahí es donde empiezan los estándares por sector o por industria. Diga, si usted tiene esto, usted tiene que garantizar esto. Las plataformas de movilidad, está el tema de la seguridad del conductor, está la seguridad del pasajero. ¿Qué estándares tiene que tener usted? Oiga, no, todos estos, o sea, si tiene 3 multas, no debería poder estar en la plataforma, punto. Y eso el gremio, pues, ustedes lo conocen, se llama Alianza IN, es alguien que promueve precisamente ese tipo de, oiga, los estándares que debería tener la industria son estos. ¿No? Así como a alguien se le ocurrió decir que el único tapabocas permitido para viajar en un avión es el quirúrgico o el N95, creo que se llama. Pues ese es el estándar, ese es el mínimo. De ahí para abajo no. El de tela bonito diseñado por la prima de mi mamá, no, ese no vale. No, para subirse a un avión usted tiene que tener un quirúrgico, un N95. Ese es el estándar. Entonces las industrias deberían desarrollar estándares de protección de la data según el riesgo y la vulnerabilidad que pueden tener. Creo yo. Ese es un camino que sería interesante. No lo he visto en Colombia todavía, pero pues claramente hay espacios de conversación de sectoriales internacionales en donde cada vez se alza más la voz en ese sentido. Estoy seguro que después de lo de Colonial, la compañía de transporte de crudos en Estados Unidos, pues la industria petrolera en este momento está diciendo, venga, si todos tenemos los tubos tecnificados y conectados eléctricamente y controlados electrónicamente, ¿cuál es el estándar de seguridad? Esto no puede volver a pasar. Es como el estándar para los estándares de seguridad después del 11 de septiembre, pues para subirse a un avión, pues cuántos controles de seguridad tenemos que pasar. Sin duda alguna. A ver, Jorge, bueno, y ya con esta pregunta cerramos esta estupenda pues charla que nos compartiste hoy, que pues nos deja con ganas de saber más, porque es necesario pues estar suficientemente informado. Esta pregunta pues es la siguiente: ¿en dónde se puede conseguir o conocer el documento El costo de no decir la verdad? Es público. Si quieres, no sé si quieren por interno y yo se los hago llegar, claro que sí. Está en inglés. Vale. Vale, muy bien. Pues nada, Jorge, pues estamos ya sobre las 6:17, un poquito pasaditos, pero pues bien valió la pena, porque vuelvo y repito, ha sido pues una charla bien ilustrativa que nos deja pensando. Hay muchos temas acá para la reflexión en lo personal, en lo organizacional y bueno, hay que seguir investigando y de seguro te tendremos en las aulas pues de nuestros posgrados para ampliar muchísimo más en torno a este importante asunto. De nuevo, nuestro agradecimiento, nuestra inmensa gratitud por haber aceptado pues la invitación, acompañarnos siempre tan presentes y además
pues tan generoso con esta, en tu casa, pues la Universidad de La Sabana y particularmente pues la Facultad de Comunicación. A todos los presentes les recuerdo, por favor, que pues a través del enlace hagan el registro correspondiente para pues remitirles su certificado de asistencia y además recordarles que esta sesión ha sido grabada, con lo cual pues todos tendrán acceso a ella y bueno, ya con Jorge pues hablaré del documento, del costo de no decir la verdad. Si quieres unas últimas palabras, Jorge. No, creo que las palabras son más de agradecimiento, no, mil y mil por la invitación, me parece buenísimo por tener la oportunidad de compartir este tema que, como se los evidencié al principio, siempre me han apasionado las crisis y creo que el nuevo momentum que están teniendo es la ciberseguridad. Creo que nuevamente es un llamado para todos de, bueno, ¿y esto cómo nos preparamos, cómo nos anticipamos y cómo lo gestionamos en nuestras organizaciones y en nuestra vida diaria? Porque además somos víctimas también como personas naturales de los ciberataques. Entonces, ustedes, gracias por la paciencia, perdón de pronto por los ejemplos, los chistes flojos, pero no, la intención era hacerlo más ilustrativo y sensibilizarlos a un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Así es, y no, puedes estar tranquilo porque la charla no tiene pérdida, así que lo aprovechamos todo. Bueno, que tengan todos muy buena tarde, mil gracias por habernos acompañado y bueno, ya les estaremos avisando de una nueva edición de este Diálogos con Sabana, que ya de por sí pues se ha convertido en un espacio pues muy ilustrativo y muy nutritivo para todos, para estudiantes, para profesores, para profesionales expertos y para público en general. Que esté muy bien, cuídense mucho. Chao, chao. Un abrazo para todos, hasta luego.